Entramos en detalles y por eso esta mañana saludamos a Paul Coca, él es analista. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y saludo a todos aquellos que nos están viendo. El Tribunal Supremo Electoral hizo observaciones. Al parecer, gran parte de estas son más de forma que de fondo. Dentro de todo esto, en esta lectura, ¿en qué queda la residencia? Así es, hay que tomar en cuenta que el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral estableció dos figuras. La figura de los candidatos que están ya inhabilitados, caso por ejemplo del binomio de Acción Democrática Nacionalista, por no haber presentado o presentar uno como mínimo o ningún requisito. En cambio, la otra parte de la lista son los candidatos que están observados, aquellos que todavía podrían subsanar hasta el día miércoles, este miércoles, esos requisitos que no han presentado. Y en base a eso, ya el tribunal va a determinar una figura de habilitación. Entonces, en este instante hay candidaturas fuertes que han sido observadas, caso de Evo Morales, el caso de Diego Pari, Arce Catacora, Marco Antonio Pumar y Mario Cosigo, que son los cinco, no son los cinco únicos, hay que aclarar, pero son las 5 personas de mayor renombre en las candidaturas que han sido observadas y que tienen hasta este miércoles para subsanar. Caso contrario, el tribunal procederá a su inhabilitación de estas elecciones. Pero todo parece que es subsanable, son documentos que los pueden conseguir. Pero ¿en qué queda lo principal y lo que más ha dado a hablar en las últimas semanas? La residencia. El caso de la residencia, que es el requisito número 9, de acuerdo a la nómina que ha establecido el tribunal, es el siguiente. Hay que tomar en cuenta que para ser candidato a presidente o vicepresidente del Estado, una persona tiene que estar residiendo en el país 5 años, como mínimo, anteriores al día de la elección. En el caso de diputado o senador, la cifra es 2 años anteriores al día de la elección. Este requisito tiene que estar presentado en una declaración notariada, conjuntamente con otros, así lo estableció el tribunal. Y hay una característica interesante: la presentación de este requisito se hace a través de una declaración personalísima ante un notario. El caso de Evo Morales es el más interesante de todos, porque Evo Morales ha dado poder de representación para que una persona le tramite todos los requisitos y el delegado del MAS lo ha inscrito como candidato a senador. Sin embargo, una de las observaciones es el requisito 9, esta declaración. Yo no le puedo dar poder a una persona para que esa persona vaya, poder notariar a una persona para que esa persona vaya y voluntariamente a nombre mío diga: yo resido en este lugar por tantos años. Entonces, esa va a ser la principal situación de Evo Morales, que la declaración que se hace no es a través de otra persona, sino es mediante uno mismo, como lo han hecho casi la totalidad de los candidatos que han sido habilitados o los candidatos observados que no han presentado, que no han cumplido otros requisitos, pero sí lo han hecho. Permítame, estamos en Santa Cruz. Gabriel Oviedo con usted. Buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado, señor Coca. Pero, ¿qué periodo de tiempo estipula el reglamento para anular esta residencia permanente? Es decir, si se falta una semana, un mes, un año del país, ¿ya no tendría una residencia permanente o hay otro documento que así lo impida? Buenos días, un fuerte abrazo a Santa Cruz. Aquí tenemos dos situaciones para responder la pregunta. La primera, la Constitución establece el mínimo de 2 años anteriores al día de la elección. Segundo, el caso de Evo Morales es completamente particular al de cualquier otro candidato que ya está habilitado. El caso de Evo Morales significa que él se ha ido del país, está bajo una calidad de asilado, es decir, él tiene un asilo político en otro país, a diferencia de cualquier otro candidato, por ejemplo, el Frente para la Victoria, Libre 21, que directamente han estado viajando, seguramente ya han vuelto al país, pero la diferencia de Evo Morales es la calidad de asilado. Y resulta que Evo Morales tiene la siguiente: cuando una persona es asilado es porque ha huido del país y ha encontrado asilo político en otro, basándose en, por ejemplo, una persecución de índole política, y él se encuentra asilado, protegido en otro estado, razón por la cual tiene esa calidad.
Dentro de los tantos requisitos que guarda la figura internacional del asilo es que una persona no podría interferir en los asuntos internos de un país, salvo que ya considere que el motivo por el cual se ha huido ya ha sido extinguido. En este caso, Evo Morales, ya internacionalmente hablando, ya él considera que en Bolivia no hay persecución política hacia su persona, caso contrario, él no hubiera sido inscrito como candidato. Y segundo aspecto, ¿qué pasaría en un caso hipotético de que él entrara al Senado? Tendría que venir, caso sea habilitado, a recepcionar su designación, su nombramiento como tal, y ahí habría lo siguiente, de que él ya daría a entender de que esta elección convocada en este gobierno de transición ya no le está vulnerando sus derechos políticos. Entonces la figura de Evo Morales, bajo esa cualidad que es de conocimiento público, ya es diferente a la de cualquier otro candidato a otro cargo político. ¿Y la situación de Mario Cosío no es la misma que la de Evo Morales? Es decir, si es habilitado uno, ¿sería automáticamente habilitado el otro o viceversa? La situación de Mario Cosío es la siguiente. Aquí tenemos dos características del ex prefecto de Tarija. La primera, que en su registro judicial de antecedentes penales o certificado REHAP, él ya tiene una sentencia. Ese aspecto, al margen de cualquier otro, lo inhabilitaría. Sucede que para ser candidato a un cargo público electivo como este, hay que reunir montones de requisitos: certificado de nacimiento, no violencia contra la mujer o CIPACE, REHAP o registro de antecedentes penales, y nosotros tenemos que el caso de Cosío ya está registrada una sentencia en contra de él, es decir, su REHAP ya no está limpio, y ese aspecto es el principal que lo inhabilitaría. Segundo, es evidentemente que él ha estado en Paraguay bajo la misma condición de Evo Morales, un asilo, y mi percepción particular, toda aquella persona que no haya estado residiendo en el país no podría ser candidato. Pero la diferencia es que Cosío sí tiene un REHAP que ya está, utilizando una palabra común y corriente, manchado, lo cual, al margen de cualquier otro requisito, lo inhabilita para presentarse a un cargo público. Mario Cosío es un político con muchos años de experiencia. Si él sabe sobre la mancha que usted menciona en el REHAP, ¿por qué se postula? Muchos candidatos lo que hacen es lo siguiente: hay que tomar en cuenta de que Camacho ha hecho una alianza no con Cosío como tal, con la agrupación ciudadana que es de Cosío, Camino Democrático al Cambio, en Tarija también, que es parte de lo que es Creemos. Entonces muchas veces los partidos políticos, las personas lo que hacen es se inscriben en una lista de candidatos para generar cierto impacto político, para tener un termómetro político y ver cuál es mi nivel de postulación y aceptación, a sabiendas quizás de que yo podría ser inhabilitado, pero eso me va a permitir estar presente en la campaña dando un cierto discurso de poner otra persona. Ayer Cosío hizo pública una carta que en realidad, en criterio jurídico, lo digo como abogado, no es una renuncia como tal, donde él dice que si mi postulación avalará la de Evo Morales, prefiero no ir. En realidad, en materia electoral, o se es chicha o se es limonada. O usted está renunciando a una candidatura o no lo está haciendo. Simple y llanamente, y en torno a la coyuntura política, muchos políticos de mucha experiencia lo que hacen es medir su nivel de aceptación, pensando obviamente el día de mañana en posibles escenarios políticos. Siguiendo en esa línea de la claridad, hay algo que no lo está para nada. Hay una sentencia que hace lo permanente e intermitente. Hablamos precisamente de la residencia, que está muy clara en la Constitución Política del Estado. Pero hubo esta sentencia que modifica esto. ¿Quién debe interpretar todo esto? Claro, resulta que el caso más lamentable, y por no usar otra palabra, fue en las elecciones subnacionales del año 2015. Resulta que el movimiento del socialismo empieza a tener un montón de disidentes, y estos disidentes empiezan a buscar candidaturas, principalmente en la alcaldía. Rebeca Delgado en Tarija, Eduardo Maldonado en Potosí, y otros tantos en diversos municipios del país. Y el Tribunal Supremo Electoral, de una manera arbitraria, estableció esto. Estableció de que no podía darse la candidatura de estas personas porque estaban como asambleístas, diputados principalmente, viviendo en La Paz, y los alejaría esos 2 años de
su lugar de domicilio habitual, cuando en realidad esto era completamente ilegal. ¿Por qué? Porque el propio Código Civil reconoce que hay un domicilio, que es el de usted, y un domicilio laboral, que es el que usted va y trabaja. Al final, Rebeca Delgado interpone acciones internacionales y logra establecer que el Tribunal Supremo Electoral no puede vulnerar derechos políticos. Y aquí, obviamente, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el caso de esa determinación que Bolivia está pendiente de cumplimiento y resarcimiento económico, Rebeca Delgado, por si acaso, es una figura netamente interna de personas que están trabajando en La Paz como asambleístas, diputados, senadores y quieren postularse por los lugares por los cuales han sido elegidos para este cargo. En cambio, la figura internacional del asilo es completamente diferente a lo que sucedió en Bolivia. Y eso es algo que nosotros tenemos que aclarar. En este instante, Evo Morales no vive en Bolivia. Y eso tiene que quedar completamente claro. ¿Pero quién interpreta? ¿El Tribunal Constitucional? Primero, lo tiene que interpretar el dueño del evento. El dueño del evento es el Tribunal Supremo Electoral. Él es el árbitro de este juego. Es el órgano del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, llamado a decir esta persona cumple o no cumple. Y ya en una siguiente instancia, por supuesto, el tribunal tendrá que hacer lo que tendría que hacerse y respetar lo que establece la Constitución Política del Estado, simple y llanamente. Es decir, estamos en un país donde tenemos las reglas claras, pero resulta que están sujetas a interpretaciones anteriormente por el Tribunal Constitucional y hoy día por cualquier otra persona que intenta darse la vuelta o directamente irse por la tangente. Le agradezco mucho por estar con nosotros y por su análisis esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Tenemos más para usted. Continuamos aquí en la revista con recomendaciones.